Se llama Martín Escalante. Martín, buen día, ¿me escuchás bien? ¿Cómo va acá Fabricio por la Namuncurá? Buen día, Fabricio, y a toda la audiencia de Radio Namuncurá. Bueno, gracias Martín por atendernos y por estos minutos. ¿Es verdad que el intendente bis, como me soplaron, no para hacer una interna con el intendente, ni un dimes y diretes, pero los apuntó a los vecinos, a vos en particular, de ser uno de los responsables de frenar este dragado? No creo que nos haya acusado en absoluto, y aparte de que somos un grupo de vecinos que venimos trabajando desde el año 2022, cuando desde la misma Intendencia de Rawson Sí. Se llamó, digamos, a la comunidad conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, pero muy promocionado no, digamos, está mal el término, promovido Sí. desde la Subsecretaría de Ambiente del municipio de Rawson para una audiencia pública. Uh-huh. En realidad no audiencia pública, sino fue consulta pública. A partir de ahí, bueno, se generó todo un movimiento con muchos vecinos y no solo de Playa Unión, sino de Rawson, inclusive de Trelew, de la Universidad de la Patagonia, el Instituto de Hidrobiología, profesionales de las más variadas formaciones que pudiesen que tienen que ver con el tema, y bueno, encontramos una serie de inconsistencias desde la naciente mismo de el supuesto proyecto del dragado. Y digo supuesto porque Sí. en realidad no existe un estudio y evaluación de proyecto como dicta las leyes provinciales y nacionales relativos a la inversión pública. Y dentro de ese mecanismo de la estudio y evaluación de proyectos existe y está normado lo que se denomina un estudio de impacto ambiental. Uh-huh. y la necesaria evaluación por parte del Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de ese estudio de impacto ambiental. Ese es el contexto real. Si aparece el nombre de Martín Escalante o de otras personas, bueno, es responsabilidad de las personas que identifican a una persona en vez de identificar a una comunidad que está preocupada. Sí, está claro, perfecto. Vale la aclaración. Empezamos por el principio. Martín, si te parece, le explicás a la gente, el que no sabe, incluso a nosotros nos cuesta un poco entender bien, ¿qué es un dragado? ¿En qué consiste? En realidad lo del dragado lo lees y entendés qué es. ¿Cuál es el problema con este dragado ahí? ¿Es el lugar donde se está haciendo? No, para nada. En todas las presentaciones, en absolutamente todas, sí, las presentaciones que se fueron realizando, inclusive ahora ya al nivel de la justicia, sí, nunca se cuestiona el dragado. Entonces, digamos, es muy importante que la comunidad sepa de que no se cuestiona la necesidad de hacer el dragado. Bien. En absoluto. Uh-huh. Y el dragado es una actividad necesaria para en este caso es un puerto, el puerto de Rawson es un puerto fluvial y marítimo porque desemboca directamente en el mar. Entonces, sobre el puerto donde se hacen las operaciones hay tanto carga de sedimentos que trae el río como de sedimentos o material que trae el mar. Por lo tanto, el lugar donde operan los barcos y donde entran y salen se modifica la profundidad del sector donde trabajan y es necesario dragarlo cada tanto tiempo. Clarísimo. Esto es una actividad donde concretamente hay que ir con equipos especiales que permiten mantener
una condición del lugar del puerto para que los barcos puedan entrar y salir y puedan operar dentro del puerto. Todo el mundo está de acuerdo que esto es así y que es necesario hacerlo. Bien. ¿Qué es Bien. lo que se cuestiona? ¿Es el lugar donde se hace el dragado, decís? Donde se hace donde se tiran los desechos, digamos. Eso es otra cosa. Ahí va. Empezamos a afinar. Bien. En primer lugar, que se debe evaluar como corresponde según las leyes provinciales, se debe evaluar el material que uno va a refular. Y eso es por un lado. Por el otro lado, se debe evaluar dónde se puede depositar ese material. Y aquí sí hay una diferencia muy, muy grande, porque el lugar elegido es Playa Unión. Es decir, que y se especifica concretamente que se la elige como zona de sacrificio. Y en primer lugar, porque no está bien estudiado las características de los materiales que se van a depositar. Y si uno se adentra en el proyecto de ingeniería, que lo hemos hecho, no encuentra una evaluación y estudio de proyecto y tampoco encuentra que se hayan realizado las muestras como se deben realizar. A pesar de que ha intervenido organizaciones que merecen el máximo respeto, como el Centro Nacional Patagónico, pero a la que le pidieron que muestren de determinada forma, y eso es lo que hizo el Centro Nacional Patagónico. Pero sí, quienes pidieron, no pidieron como corresponde. Está claro. Sí, no, te quería comentar, a ver si estoy entendiendo bien. Entonces, siguiendo lo que vos nos estás contando, estamos hablando con Martín Escalante, es vecino de Playa Unión, nos está contando sobre el dragado del puerto de Rawson y la postura de los vecinos, sobre todo. Lo terminaron haciendo en el lugar más barato y más fácil. Eso es lo que se decidió. Exactamente, pero bien. A ver, eso no estaría mal, porque esto parece ser como dicen, no, eligieron el lugar más fácil y entonces no es la expresión nuestra técnica de esa forma. Ajá. La expresión que corresponde es decir, señores, hemos estudiado todo esto, hemos analizado como se debiera haber analizado las cosas. Se analizaron, imaginemos, 4 o 5 escenarios posibles. Entonces uno hubiese hecho tal vez una observación técnica, pero el tema es que no hicieron ese análisis de escenarios. Claro. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, y bueno, se hacen mal y hay que hacerlas bien. Entonces, y quiero decir otra cosa que es relevante. Diga. En el proyecto de dragado anterior del puerto de Rawson, un proyecto de hace bastantes años, se pensaba que se iban a dragar unos 120.000 metros cúbicos, más o menos. De esos 120.000 metros cúbicos, 40.000 metros cúbicos era un material contaminante. Fijémonos que en este caso el proyecto es de cerca de 400.000 metros cúbicos, de los cuales unos 160.000 a 170.000 son de la zona específica del puerto. Y sin ningún tipo de justificación dicen que solo unos 20.000 metros cúbicos son contaminantes. Pero no hay ninguna justificación técnica de esto. Y el proyecto anterior del dragado del puerto de Rawson tenía los estudios como correspondía. Por lo tanto, a nosotros nos genera alta incertidumbre de que sin la justificación que corresponda se diga que son 20.000 metros cúbicos cuando la operación del puerto ha cambiado notablemente. Cuando estamos hablando del dragado anterior, fijémonos que había unos 30 barcos operando en Rawson. Hoy hay cerca de entre 90 y 100 barcos. Me pregunto, la contaminación
¿Por qué cambió? Puede ser que haya cambiado. Ojalá que sea así y que sea real que son solamente 20.000. Pero no está demostrado que lo sea. Claro. Está flojo de papeles, digamos, el tema del dragado donde quiere ser. Era un si pasa, pasa y no pasó, por lo que yo estoy escuchando. Otro elemento más importante. Diga. Recuerde usted recordemos que recién dije que la obra son cerca de 400.000 metros cúbicos y cerca de 160.000 son específicamente del puerto. ¿De dónde son los 230.000 restantes o 240.000? ¿Sabe de dónde son? No. De río arriba, en la curva del Elsa. Y nosotros hemos hecho consultas técnicas con especialistas de hidrología y en temáticas de las problemáticas del río, y hacer una trampa primaria, que así se denomina, en aguas arriba del río, va a producir alteraciones también muy importantes. Y cuando uno se mete dentro del proyecto, dice, che, ¿cuál es la fundamentación técnica de esto? Tampoco la encuentra. Por lo tanto, la obra contratada tiene alta incertidumbre. Alta incertidumbre. Sí, dele. Esa es la situación. Entonces esto no es un tema de Martín Escalante o de José Rodríguez o de Mirta, no sé. No es un tema personal, en absoluto. Es un tema serio que involucra a la comunidad, y vuelvo a insistir, el dragado es absolutamente necesario. No existen puertos fluviales con salida al mar que no se hagan los dragados. Se hace en Buenos Aires, se hace en Rosario, se hace en Bahía Blanca, se hace en Quequén, en el río Quequén, por todos lados se hace. O sea que decir que no se debe hacer dragado es una locura y nadie lo dice. No lo dice, pero está bien la aclaración. Martín, a quien escuchan es Martín Escalante, vecino de Playa Unión, tiene esta deferencia de hablar con nosotros un ratito para explicarnos un poco la postura de los vecinos que se han organizado sobre el tema del dragado del puerto de Rawson. Me gustaría que dejemos en claro quién es el encargado de hacer la obra y cómo lo ha hecho, digamos, los responsables de esto que vos estás contando. Bueno, esta pregunta es sumamente importante. Bueno. Sumamente importante. Quien define la obra es el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planeamiento. Y es quien debe hacer el estudio y evaluación de proyecto y definir el proyecto. Y dentro de eso es el que debe hacer el estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Ellos son los responsables y eso se debería haber hecho antes de licitar la obra. Eso no fue realizado. Se hicieron planos, pero no se hizo un estudio y evaluación de proyecto como indican las reglas y las normas de la ingeniería. Y dentro de eso, el estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, antes de hacer el llamado a licitación, tiene que estar aprobado por el Ministerio de Ambiente. ¿Qué es lo que sucedió acá? Y que está también muy mal hecho. Como había un estudio de impacto ambiental del año 2007 aproximadamente, utilizaron eso como si fuese el estudio de impacto ambiental de esa obra. Y el estudio de impacto ambiental de la obra del 2007 era para 120.000 metros cúbicos y habían transcurrido nada más y nada menos que 15 años. Por lo tanto, ese estudio de impacto ambiental es absolutamente inválido. Aquí se violaron cuestiones legales por un lado y técnicas y de las reglas del buen arte por el otro lado. Y entonces, obviamente, que esas cosas generan problemas.
el puerto de Comodoro, que se va a dragar, creo que lo van a llamar a licitación ahora, no sé si lo llamaron. ¿Saben por qué todavía no habían hecho el llamado a licitación y tenían el dinero? Porque todavía no tenían el estudio de impacto ambiental aprobado. Sí lo tenían realizado. Y lo había hecho quien había hecho el proyecto, que era la misma Dirección de Puertos y Vías Navegables, creo que se llama así. Entonces, o la Administración General del Puerto, disculpen mi imprecisión. No, pero demasiado preciso lo que nos estás contando, Martín, dele, sí. No, por eso, aquí lo más importante de todo es que... me olvidé una cosa. Diga. Y se cometió tal error de que, como ya habían hecho el llamado a licitación, el Ministerio de Ambiente le pide a quien ganó la obra de que haga una adenda al estudio del 2007. Una locura. Espere ahí, me hace una pausa. ¿Me lo reexplica con otras palabras, más masticado? Sí, en vez de... El Ministerio de Ambiente, en vez de decirle al Ministerio de Infraestructura, señor, usted es el que debe realizar el estudio de impacto ambiental, ¿qué hace el Ministerio de Ambiente? Aprueba a través de una resolución, la número 72 del 2021, creo, si no me equivoco, tal vez estoy equivocado, le dice que está vigente el estudio de impacto ambiental del 2007 y le dice a la empresa que ganó la licitación que haga un estudio complementario, sería al del 2007, pero no puede pedirle a la empresa, si la ley dice que quien debe hacer el estudio es quien hace el proyecto. Entonces es obvio que las cosas están mal, digamos, no se debe ser así. Y encima, después el Ministerio de Ambiente le rechaza el plan de gestión ambiental que presenta la empresa y el Ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, para que la obra pueda retomarse, porque la obra ya había sido iniciada en el año 2022, en julio de 2022, le dice, bueno, aunque estén los dictámenes técnicos de mis áreas técnicas, lo mismo le apruebo las cosas. Y se la aprueba. Y dicta una resolución. Entonces, ¿a qué nos llevó esto? A que juntemos dinero entre los vecinos para poder pagar un abogado, para poder pedir un amparo. Y todavía las cosas están ahí dando vuelta. Veremos qué es lo que pasa. La explicación en detalles de Martín Escalante, vecino de Playa Unión, está hablando en nombre del grupo de vecinos y vecinas que se han organizado para frenar esta cantidad de irregularidades que charlando, ¿cuánto? 10 minutos, 12 minutos acá al aire con Martín hemos enumerado y todavía nos cuesta, si bien está muy clarito, son tantos los puntos y evidentemente está tan bien estudiado por los vecinos y vecinas que llama la atención, ¿no? O no, pero por lo menos parece escandaloso y hay que señalarlo. Cuando vos decís en eso estamos, me gustaría que, como para ir redondeando y cerrando, me cuentes en qué estamos, digo, porque ¿cuál es la situación ahora? Hace un mes la justicia se había logrado frenar este dragado, después teóricamente se volvió a continuar y lo último que a mí me llegó es que viola la ley ambiental según denuncian, en realidad la normativa ambiental vigente, dice técnicamente la Gacetilla. Así es, tal cual. Y concretamente, para decir en qué se está, hemos interpuesto ya te voy a decir exactamente cómo se denomina para no equivocarme, porque no es área de mi especialidad. Hemos hecho una presentación en la justicia donde apelamos la sentencia interlocutoria número 27 del 23
dictada el 18 del 8 del 23, y solicitamos la revocación de esa sentencia. Esa sentencia, hecha por parte de la justicia, decía que la apelación presentada en su momento por el intendente de Rawson, apelando cuando se armó el lío de que se empezaron a tirar los líquidos, hizo una apelación y después se suspendió, digamos, esa apelación. Entonces nosotros hicimos una presentación por nuestra parte y nos dictaron una sentencia donde lo que nosotros presentamos lo juntaron con lo que había presentado el intendente de Rawson y dijeron de que las cosas estaban superadas. Las cosas no están superadas y por eso hemos hecho esta presentación, una nueva presentación en la justicia. Veremos qué es lo que dice la justicia y bueno, y nosotros como vecinos veremos cómo podemos seguir tratando de que se hagan las cosas bien y que no se elija a Playa Unión como zona de sacrificio. Pero no es... Sí, perdón. No, perdón usted, Martín. Le gustaría reiterar esto porque claro, ya acá la cosa se metió en un tema de justicia, presentación, de que se tiene que hacer bien porque si no pisás mal el palito, ¿no? Y han tenido que para esto contratar a un abogado o abogado, un grupo de abogados, no sé qué, particular, ¿no? Y pagarle. Esto lo hicieron entre los vecinos. Así es, tal cual. Así es. Algo dijo, pero le quiero reforzar la pregunta de qué postura, qué novedad tienen del Ministerio de Ambiente, del Ministro de Ambiente, Jure, ¿verdad? No, el ministro, a ver, desde el año 2022, octubre más o menos del 2022, es que venimos escribiendo al ministro de Ambiente, al ministro de Infraestructura, a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía. Hemos hecho presentaciones por todos lados. Jamás nos llamaron para hablar sobre el tema. Jamás. Cuando se armó el lío que empezaron a dragar, ahí el intendente de Rawson nos llamó para reunirnos, para entender nuestra postura, pero bueno, así fue. Le comento, por ejemplo, en el día sábado, domingo, hasta el obispo del Chubut, yo no estaba, en este momento no estoy en Chubut, pero el obispo del Chubut se reunió con parte de la comunidad para que le expliquen los problemas de lo del dragado, por ejemplo. Así que bueno, veremos. Esperemos que seamos capaces de hacer las cosas mejor, nada más que eso. Solo eso. Martín, en definitiva, para redondear y para despedirlo, ¿qué se espera ahora? ¿Se espera que la justicia se expida ante lo presentado, digamos? Exactamente. Y digamos, y básicamente lo que, para ver si entendí bien, en resumen lo que está pidiendo es que se cumpla la ley. Que se cumpla, a ver, primero que no se reinicie la obra sin hacer las cosas bien, digamos. Por eso, pero ese hacer las cosas bien no es que están pidiendo algo muy distinto, están pidiendo que se cumpla lo que ya dice la ley de cómo debe ser, cómo debe hacerse, como vos decís, cómo debe hacerse. Está recontra normado, está... Claro. Es como más claro que el agua, Sí. Es así, esto es más o menos, me dice, usted va a construir una casa así, bueno, tiene que presentar los planos de la casa en el municipio. Empecé a construir la casa y vienen estos tipos del municipio y no me dejan construir. ¿Y por qué no les dejan? Sí, porque, claro, no presenté los planos en el municipio. Claro. Bueno, esto es así, ¿viste? Es una cosa. Sí, sí. Es así. Es sencillo, digamos. Es cierto que cuando uno se mete adentro es complejo, digamos. Claro. Pero para que se entienda me parecía interesante resumirlo de alguna manera así, ¿no? Y mirá todo el camino que hay que hacer y cómo hay que meterse para que, bueno, como dijiste recién, para que Playa Unión no sea zona de sacrificio, que por ahí lo escuchamos bastante, pero evidentemente es una cosa que a nuestros representantes poco le importa, ¿no? Y debería ser lo que más le importa, me pareciera a mí, ¿no? A mí yo no quisiera
Disculpame. No, está bien, digo en general, porque uno parece como que si estuvieran muy preocupados por satisfacer otros intereses y no los intereses de a quienes representa, ¿no? Y pasa en diferentes... Ahí yo quisiera... Queda en mi opinión, Martín, quédate tranquilo. Tengo una diferencia al respecto. Diga. A ver, la diferencia es la siguiente. ¿Hay que dragar el puerto? Sí, hay que dragarlo. Sí. Estas cosas a veces suceden y nosotros los que estamos digamos en la vida cotidiana a veces no lo conocemos, pero hay veces que aparecen las posibilidades de los recursos económicos, no sé, en un momento determinado y te dicen, sí, ahora tenés tanto dinero para hacer la obra, y es como que salís corriendo, y eso muchas veces generan algunos apuros, pero pensemos lo siguiente, la obra todavía no empezó. Desde que empezamos a escribir, estamos hablando de octubre del año pasado, o sea, estamos por cumplir un año. ¿Se podría haber hecho el estudio de impacto ambiental y el estudio de evaluación del proyecto? Sí se podría haber hecho. El año pasado la campaña de pesca fue de las más voluminosas y funcionó bárbaro. Los barcos tuvieron tiempos excesivos en amarrar, salir, es cierto, lo tuvieron. Lo podrían haber hecho en forma más barata. Me pregunto, en los 6 o 7 años anteriores al 2022, los órganos de proyecto de ingeniería los tenemos dentro del mismo Chubut, no tenemos que ir afuera a buscarlo. ¿No podríamos haber hecho los estudios como corresponde y tener todo listo para cuando aparezca el dinero? Entonces, siempre vale la pena, y ahora lo digo como ingeniero, antes no te había dicho que era ingeniero, siempre vale la pena y se ahorra mucho dinero cuando previamente se planifica. Y esto no lo hemos hecho. Y entonces, claro que salimos ahora apurados. Pero, señores, pasó un año y todavía la draga no está trabajando y la obra la iniciamos en julio del 2022. No corresponde. Y esto es más plata, esto es ser más pobres. Por no planificar. Eso es íntegra responsabilidad del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planeamiento. Y acá sí termino. Martín, que tenga buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes. Martín Escalante, vecino de Playa Unión, hablaba en nombre del grupo de vecinos y vecinas de Rawson, Trelew, Playa Unión, que tienen esta postura muy en firme sobre el tema del dragado. No queremos que Playa Unión sea zona de sacrificio. Como título, si querés, en el detalle se metió bien adentro en la nota, pero de fondo lo que están pidiendo es que se cumpla lo que estipula la ley. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn.